Vamos a ver hoy el capítulo 9 de Oseas y Dios mediante iniciaremos o introduciremos el capítulo 10. Y hay una razón por la cual les pedí que lo leamos los dos, porque los dos hablan de lo mismo, del mismo tema, que es la denuncia, ¿no? De la constante rebelión de Israel, de Efraín, como se nombra acá, son las 10 tribus del norte, y entonces el juicio de Dios que es eminente. Viene el juicio de Dios, eso no va a cambiar. Y eso empezó desde el capítulo 4 y vamos a ver hasta el último capítulo, que es el 14, que ese es el tema, la constante rebelión de Israel y el juicio eminente de Dios. Entonces, los primeros 6 versos que vamos a ver ahora, vamos a ver los lamentos del exilio, porque eso es lo que se narra, mientras que Israel está celebrando la fiesta de la... Israel tenían 7 fiestas anuales que celebraban según su ley, y una de ellas era la fiesta de las cosechas. Deuteronomio 15:16 habla sobre estas fiestas. Y mientras que Israel celebraba esta fecha de la cosecha, le viene este juicio del profeta. Entonces vamos a ver un poquito sobre lo que se trataba esta fiesta y la persecución que van a experimentar de Asiria. Okay, eso es lo que vamos a ver. Ok, miren conmigo, porque empieza el profeta, ya que están en celebración de fiesta, que no se regocijen, dice el primer versículo. ¿O no? ¿O de qué se están regocijando? Ellos se están regocijando y supuestamente están dando gracias a Dios por la abundancia de la tierra. Es lo que ha narrado este capítulo 9. Pero el profeta dice que conforme a la abundancia de la tierra es la abundancia de sus pecados. Recuerden eso que se está... Entonces vamos a ver sobre esta fiesta, porque esta fiesta de la cosecha que ellos habían dado a Jehová o que seguían, estaban adorando realmente a Baal, porque habían mezclado o adquirido o adaptado el culto de la fertilidad cananea. ¿Okay? Actos sexuales era parte de esta fiesta, donde las prostitutas sagradas y la prostitución era algo sagrado, donde se rendía culto a Baal a través de actos sexuales. Y así como uno da culto a Dios en una forma de dar una ofrenda para una misión, uno da al Señor o trae algo que comer para compartir, es una forma de adorar a Dios, de compartir con ellos, con los hermanos. Bueno, acá parte de la adoración a Dios, y Baal era ofrecerse físicamente, sexualmente en estas prácticas de prostitución, que en el templo, que era parte de la celebración de la fiesta. O sea, era realmente un carnaval. Si creemos que el carnaval de Brasil es algo nuevo, tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque ya antes se celebraban estos carnavales donde era la religión mezclada con el paganismo y donde había la sexualidad, era el culto que se daba. Y es lo que vemos ahora en estas fiestas paganas como el carnaval de Brasil, que la gente lo ve, ¿no?, bien bonito, es algo cultural, pero no vemos qué hay detrás del telón y lo que se está adorando y exaltando, que es la sexualidad. Nada diferente del baalismo que encontramos acá en esta práctica que Israel adoptó. Ahora vamos a ver si Dios es tolerante con esto. Porque Señor, ponte de moda con los tiempos. Los tiempos cambian y es algo, hay que gozarnos y alegrarnos. ¿Qué tanto pesimismo? Bueno, acá dice el profeta, no se alegren. No hay nada que alegrarse en esto, ¿no? Entonces, porque estaban celebrando estos festivales promiscuos y en vez de alegrarse y cantar, nuevamente el profeta les canta el funeral, ¿no? Que son temas que hemos venido narrando a través de los profetas. Y nos dice algo interesante porque Israel ha venido a actuar como las demás naciones. Y esto es muy importante porque Israel fue llamada a ser separada, ¿verdad? Fue en su llamado en Deuteronomio 6:7, Dios los llama, los escoge y los llama, los separa para que sean santos como Dios es santo, ¿no? Por eso Dios dio las leyes de la santidad en la forma de cómo vivir, el ritual, no solamente en la adoración, pero en la forma de vida, en cómo cultivan, cómo tratan los animales, todo, la ley abarcaba todo el mundo viviente de la nación judía. No había, yo escojo esto sí, esto no, solamente la fiesta. No había elección. Ellos tenían que comportarse como real sacerdocio y nación santa.
pueblo adquirido, separado para Dios. Pero acá entonces ellos se están comportando como uno más de las naciones. Y vamos a ver si, porque esto lo vamos a aplicar a nosotros, porque tenemos la misma responsabilidad en el sentido de que si somos pueblo de Dios, nación santa, si la iglesia ahora es el pueblo de Dios, la nación amada, si esto tiene algo que ver con nosotros hoy en día o solamente se aplica a Israel. Aunque fue la palabra de Dios para Israel específicamente, pero la palabra de Dios nos sirve para nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Así que hay algo de lo que Dios dio a Israel que se sigue aplicando a nosotros. ¿Okay? Y es lo que queremos ver con estos dos pasajes y lo que hemos estado viendo. Entonces, el versículo 1 habla de regocijo. Otra palabra que ustedes encuentran en el versículo 1 que denote alegre, ¿ok? Otra palabra, sigan viendo. Gozo, porque este era el espíritu festivo de júbilo. Este era el espíritu festivo de Israel. Y acá viene Dios a malograrles la fiesta. ¿Ok? Viene a través de este profeta. Ellos están celebrando, qué lindo, qué hermoso, ¿no? En todos sus rituales, culto a la prostitución, al sexo, y Dios le dice, no te alegres. Versículo 4 habla de libaciones, no sé si otros tienen otro, estamos en el capítulo 9, otros, ¿ok? Sacrificios, ¿ok? Libaciones, sacrificios. El pan que se amasaba y se hacía en estas fiestas especiales, nosotros diríamos comida especial que se hacía, versículo y sacrificios, y versículo 5 nos dice sobre el día de la solemnidad, este día apuntado festival específicamente para dar gracias a Dios por la provisión de Él a su pueblo, la cosecha. Y se rendía entonces a Dios, se daban los primeros frutos de la cosecha, se le traía a Dios, porque era el Dios el que bendecía a su pueblo, y el traer estas ofrendas a Dios, donde todos compartían y comían de las ofrendas, no es que las ofrendas se quedan ahí, todos comían y compartían de estas ofrendas, era una forma de honrar a Dios y de reconocer el papel de Dios en la vida cotidiana de trabajo del pueblo. Pero acá ellos están haciendo, se están alegrando, están jubilando, tienen la música a todo volumen, tienen todo bien, pero Dios le dice, ¿de qué se alegran? Hay algo que Dios va a hacer hincapié en ellos. Entonces, en vez de estar lamentándose y llorando, según Isaías 22, después pueden leer este pasaje, Isaías 22 del 12 al 14, habla sobre cuando sucede, cuando Dios lo reprende, deben de lamentarse y ponerse en ayuno y lamentación como Nínive cuando escuchó a Jonás. Esa es la actitud que ellos deberían de entrar, pero no, se gozan y saquen al profeta que vino a tumbarnos la fiesta, ¿no? Porque esta fiesta da para más. Ese es Isaías 22 del 12 al 14. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaban haciendo. Entonces, el problema es, versículo 1, es que, miren ahí, como los pueblos. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo. Estaban saltando, bailando, todo, como los pueblos, como las demás naciones paganas. Es la intención ahí. Y entonces dice, pues has fornicado. Y esa palabra fornicación es literal, porque se prostituyeron, literal y espiritual. ¿Okay? Literalmente y espiritualmente. Israel se prostituyó primero espiritualmente, abandonando a su Dios. En el momento que uno abandona de obedecer, de escuchar a Dios, entonces uno se envuelve, hay que buscar sustitutos a la adoración a Dios y a la obediencia. Entonces comienzan a fornicar. Entonces todo acto, y esto es muy importante, quiero que me escuchen, todo acto de pecado actuado, uno dice empieza en la mente, ¿verdad? Origina en el corazón, en la mente, es porque empieza desde nuestra desconexión con Dios. Desde ahí nace el pecado actuado. Uno peca como resultado de nuestra desconexión, compañerismo, intimidad, oír a Dios diariamente. Entonces resulta en una vida de pecado. ¿Okay? No es que, y sí, el pecado nos separa de Dios entonces, porque Dios no puede habitar en medio de un pueblo inmundo o de labios sucios, entonces el pecado forma la separación. Pero eso se inicia cuando yo decido dejar de escuchar a Dios. Entonces el pecado es el resultado.
Entonces la fornicación de Israel empezó espiritualmente, se apartó de Dios y entonces ahora se concluye físicamente. No era nada malo, estaba la moda en Canaán, ser parte de estas prácticas ritualistas sagradas al sexo, ¿okay? Donde es una forma de traer más fertilidad a la tierra, a las personas, etcétera, como las demás naciones. Esa es la palabra clave. Como el resto. Y es por eso que dice que ellos han jugado el papel de prostituta. Y eso fue Gomer, ¿verdad? En los primeros 3 capítulos. Y ahora Dios le está diciendo, esos son ustedes. Lo que ustedes repudiaron a Oseas por su mujer Gomer, si es que hubo chismes en el mercado, seguro que sí. Bueno, esos son ustedes, lo que Dios le está diciendo. Han ganado, miren ahí, sueldo de prostituta, ¿ok? ¿Okay? Es lo que el salario de ramera, ¿okay? En todas las eras de trigo. O sea, no ha habido lugar donde ellos no hayan fornicado, literalmente, y abandonado a su Dios. Ahora, versículo 3 es la consecuencia de esto. Miren lo que dice versículo 3. Ok, ellos no permanecerán en la tierra. La tierra, Dios le dio la tierra, pero la tierra tiene que, según las leyes del Deuteronomio, la tierra era, no solamente el pueblo era santo, pero la tierra fue apartada para santidad. La tierra en el campo misionero fue apartada para santidad. Entonces, todas las leyes que ustedes leen, muchas de ellas tienen que ver para que no contaminen la tierra. Así terminan las leyes, para que no contaminen la tierra. Por ejemplo, una de esas leyes, Deuteronomio 21, habla sobre los crímenes y habla de una persona que sea culpable de cualquier clase de delito de homicidio, que debe morir colgado en un madero. Y dice que no quedará ahí la noche en el madero, colgado en un madero, para que la tierra no se contamine. Entonces, muchas de las leyes que Dios da en el Deuteronomio tiene que ver con apartar a Israel, lo que significa practicar la santidad en su diario vivir, y no solamente Israel, pero lo que significa preservar la tierra santa, porque la tierra le pertenecía a Dios, que la tierra que Dios le dio a Israel. Bueno, ahora Israel no solamente se ha contaminado como nación, haciéndose como las demás naciones, pero ha contaminado la tierra. Entonces Dios tiene que limpiar la tierra. Y sabemos que una vez lo hizo en la historia, en Génesis, ¿no? En el capítulo 9 con el diluvio. Él limpió a la tierra, salvó la tierra, la limpió y salvó a la humanidad a través de esa familia, de Noé. Pero acá Israel entonces habrá que relimpiar la tierra, pero ahora con su pueblo. Con su pueblo, que ha sido igual que las otras naciones paganas. Entonces es por eso que según la ley de Deuteronomio, que si ellos persistían en pecar, constantemente rebeldes, lo último que Dios iba a hacer con su pueblo, después de mandarle profetas, después de amonestarlos, después de mandarle plagas, después de castigarlos, lo último, si no se arrepentían, era botarlos de la tierra. Y acá dice el profeta que eso se va a cumplir, que van a ser expulsados, no van a permanecer en la tierra prometida. Pasajes, si ustedes quieren apuntar, de que lo estoy hablando sobre la tierra, Levíticos 25-23, Jeremías 2-7, Jeremías 16-18. Vuelvo a repetir, Jeremías 2-7, Jeremías 16-18, Ezequiel 36-5, Ezequiel 36-5, Ezequiel 38-16 y Joel 1-6. Vamos a leer uno. El primero es Levíticos 25-23 y el último es Joel 1-9. Vamos a leer uno de esos pasajes para tener un ejemplo claro. Y de ahí el resto ustedes pueden leerlo en casa. ¿Quién nos puede, un voluntario, leer Levíticos? Empecemos con el primer libro. Levíticos 25-23. De que no permanecerán en la tierra. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois forasteros y peregrinos para conmigo. Ok, recuerden que antes de
si les puedo aclarar un poquito. Antes de, cuando, eso fue en Levíticos 25-23. Recuerden que antes de entrar a la tierra, Moisés muere y se le da la comisión a Josué. Eso fue lo que se predicó, ¿no? Hace un par de domingos sobre la comisión de Josué. Ahora, la tierra fue dividida de acuerdo a las tribus que Dios ya había previsto, de acuerdo a las 12 tribus y de acuerdo a cada clan de las tribus y de acuerdo al número de familia de cada clan. Eso lo estudiamos cuando estudiamos Josué. Y Dios dice en su palabra, cuando se tenía que hacer préstamos, miren que los préstamos no es nada de una sociedad capitalista, esto está en la Biblia, cuando se tenía que hacer préstamos y parte del préstamo era mi tierra, poder rentar mi tierra para poder liquidar algo de la tierra, para poder pagar lo que sea, si hay hambruna, si hay muerte, lo que sea. Bueno, cuando la tierra era rentada, alquilada o vendida, cada 50 años, según el año del jubileo, tenía que ser regresada a la familia oriunda, al dueño. O sea que si uno perdía la tierra porque tuvo que venderla por necesidad, cayó en pobreza o lo que sea, al año, cuando sea el año del jubileo, que eran cada 50 años, las personas tenían que devolver la tierra al dueño original. Y la razón, cada 50 años, y la razón que se da es la misma que dice acá en Levítico, porque es el contexto, es porque la tierra le pertenece a Jehová y ustedes fueron forasteros, esclavos en Egipto, y ustedes están en la tierra administrándola para Dios, pero la tierra no le pertenece a ustedes. La tierra no es de Israel, la tierra es de Dios, apartada para servir los propósitos de Dios. En el momento que Israel deja de servir los propósitos de Dios, Dios los bota, los saca, porque ya dejaron de obedecerle y de cumplir sus propósitos. Entonces lo mismo. Si puedo dar un ejemplo simple, yo sé que acá tenemos a nuestra hermana María que sirvió como superintendente en un tiempo atrás en el edificio. Y parte de ser superintendente era la responsabilidad de administrar un edificio, ¿verdad? Y parte de eso es que ella tiene privilegios de ser superintendente. No sé, ¿no? María puede dar, pero es un tema, quizás no pague renta o quizás pague una renta muy baja, no sé, pero ella tiene privilegio, el superintendente tiene privilegio. Pero en el momento que María decide no hacer su trabajo de superintendente, ¿qué pasa? La sacan, pierde ese privilegio de quedarse ahí, ya sea gratis o con un costo bajo. Lo mismo que Israel. Y es por eso que la ley que Dios dio a Israel, refiriéndose a la tierra, todo tiene que apuntar a qué, o apuntaba a la tierra le pertenece a Dios. La tierra le pertenece a Dios. Ahora, nosotros diríamos, bueno, todo el mundo le pertenece a Dios, toda la tierra, no, las Américas, Palestina, todo le pertenece a Dios. Pero el modo como Dios operó en el Antiguo Testamento o en la antigüedad para poder redimir toda la tierra para sí. Que es la manera como Dios operó y eso entra dentro de la teología de la tierra, que no vamos a hablar acá, pero es un tema que hay bastante si quieren ustedes leer sobre eso. Pero es el punto. Israel tenía que regresar a la tierra después de 50 años y no podía quedarse, o sea, no podía acumular tierras como acá el país de Canadá nos permite. Si tenemos dinero, yo puedo comprar tierras y acumular. Pero según Israel podía hacer eso, pero tenía un tiempo limitado porque después tenía que regresar. Okay. Bueno, Israel perdió el privilegio, según acá Oseas 9, de quedar en la tierra, o va a perder el privilegio en el tiempo de Oseas, de quedar en la tierra por no actuar como superintendentes de Dios. Entonces Dios lo echa, es el propósito, y ustedes pueden leer los demás. Ok, entonces dice, ese mismo versículo 3 dice que Efraín, que es otro nombre que se le da a Israel del norte, Efraín, ¿dónde va a regresar? A Egipto, ok. Y esto parece una contradicción, ¿no? Porque hemos leído el capítulo 7, 8, que habla de Asiria. Entonces uno diría, o sea, ¿es Asiria o Egipto? ¿Dónde va a ir? Pero si uno lee lo que hemos leído de 1 Reyes, capítulo 17, cuando ocurrió el exilio con Samaria que cayó ante los asirios, recuerden que Efraín, Israel del norte, estaba haciendo paces o tratos con Egipto por debajo de la mesa, si quien Asiria se entere. ¿Se recuerdan? Estaban negociando cochinamente, suciamente, negocios con Egipto
si es que el asunto ya no les estaba gustando el asunto con los reyes de Asiria, porque los reyes de Asiria eran bien déspotas, ¿ah? Bien malos, como todos los demás reyes en la historia. Entonces ya no les gustaba, entonces hay que buscar plan B, decía Israel, y el plan B es aliarnos con Egipto, pero sin que se entere Asiria, porque si no Asiria nos va a poner el pie en la nuca. Bueno, en un sentido figurativo, Efraín estaba regresando a Egipto, haciendo negocios con Egipto. Pero lo que significa regresar a Egipto significa regresar a la condición de esclavitud. ¿Okay? No literalmente que va a ser exiliado a Egipto, porque fue exiliado a Siria, pero regresó a la condición de ser esclavos y extraños en tierra que no les pertenecía por no obedecer a Dios en tierra que Dios les había dado. Es lo que quiere decirnos figuras de, ¿no? Simbología de esclavitud, regresarán a la esclavitud. Entonces se menciona Siria ahí, y es así, Asiria es la nación que los hace caer, es la nación que sirve los propósitos de Dios. Y en Asiria, ¿qué va a suceder en Asiria? Ok, o sea que en Asiria van a comer comida inmunda, ¿no? Y esto era un atentado con sus propias prácticas, su propia religión. O sea, van a comer en tierra extraña lo inmundo, lo contaminado. Esas son las consecuencias de contaminar la tierra. Ustedes están contaminándose, bueno, los sacaré y serán contaminados allá en tierra extraña, ¿no? Y es por eso que versículo 4 dice que estando en tierra extraña, ¿qué es lo que no más va a suceder? No más libaciones, que son las bebidas de vino que se daba en sacrificio al Señor, ¿no? En el altar que se daban, y eso está en Éxodo 29, 20, Números 15. Pero la razón es por la cual los sacrificios a Dios van a ser inmundos es porque están siendo en tierra extraña. Los sacrificios limpios que Israel daba a Dios tenía que ser en la tierra. Era la forma de mantener la tierra limpia. Ser superintendentes Israel, si me permiten usar ese término, ser verdaderos superintendentes de Dios en la tierra que Dios le da era continuar con el sistema de sacrificios, pero no con el propósito de excusarse de sus pecados, sino de entender que eso fue lo que Dios proveyó en la ley por la constante rebelión que había en el pueblo. Pero a pesar de eso, Israel tenía que tener la intención de querer verdaderamente amar a su Dios. Pero acá vemos que ellos están usando el sistema de sacrificio en la tierra como excusa, como religión, como legalismo, y no por amor a Dios, porque ya habían abandonado a su Dios. Entonces Dios le está diciendo a través del profeta que en Asiria no habrá más sacrificios, porque no se hace sacrificio en tierra extraña, se hace en Palestina. Entonces los sacrificios cesarán. A lo mejor administrador sería la palabra que es superintendente. Gracias, administrador. Entonces, comerán del pan. ¿Ven ahí el pan que se menciona? ¿De qué? Del lutado, ¿qué? De duelo, que es una metáfora para la corrupción, que ellos habían caído, asociado con muerte. Se come pan de duelo cuando alguien muere. Y eso es lo que van a comer allá en Asiria. Ok, miren el versículo 5. ¿Qué harán entonces cuando vengan las fiestas y estén en tierra ajena? Son preguntas retóricas. ¿Qué harán? Versículo 6. Ok, nuevamente vamos a ver figuras ahí de lenguaje. Se da la razón por la cual ellos fueron expulsados. ¿Ok? Estamos hablando lenguaje de juicio. Dios le está trayendo juicio a su pueblo. La expulsión de la tierra es parte del juicio hacia Israel. ¿Ok? Y habla sobre Egipto, que ahí serán recogidos y en Memphis serán sepultados. Este es interesante porque esta capital de Memphis, o este lugar de Memphis, ¿cómo se dice?
Menfis, era un lugar de entierro, era como un cementerio, que era conocido y arqueológicamente se ha descubierto que Menfis era un lugar de entierro, donde se enterraban a los muertos. Entonces lo que está diciendo es que los que van a ser llevados a exilio a Siria, la mayoría van a morir en el exilio. Entonces se usa la figura que ellos conocían en Egipto como un lugar, ¿no?, de esclavitud. Menfis, un lugar de entierro, y dice que los sobrevivientes del exilio morirán en grandes cantidades allá mismo en el exilio. Ok. Versículo 6. Al final dice, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Nuevamente, lenguaje de juicio. Lugares santos que ellos tenían, lugares que se mencionan, acá en Israel tiene que ver con asociación de lugares santos, ¿ok? Lugares donde se adoraban y se hacían sacrificios. Sí, iba... Sí, en cuanto a la palabra esta, la ortiga, Ajá. viene a ser una planta que hasta cierto punto venenosa, que cuando se toca, ahí mismo erupción a la piel. Muerte, causa muerte. Quería aclarar eso. Sí, gracias. Y causa muerte. Lo que está tratando de hacer para no enredarnos en los detalles es que se está describiendo para Israel que conocía que lo que le espera es muerte. Van a ser expulsados de la tierra y allá donde van, en la tierra extraña, no podrán sacrificar, no podrán celebrar sus fiestas, pero lo que le espera allá es el sepulcro. Eso es lo que se está diciendo en estos versículos usando estas figuras, ¿no? Y esa planta que habla de la destrucción, ¿ok? Sus viñedos van a ser destruidos. Espinas habrá en sus carpas, si ven ahí, donde sus casas serán vacías. ¿Ok? Versículo 7. Los días del... Ok, otras traducciones dice el día o los días de la visitación. Retribución. Pero esta palabra visitación es muy interesante. Porque en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo también, pero en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice voy a visitar a mi pueblo, está hablando de Dios va a castigar a su pueblo. La visita de Dios o el día de Jehová, que es otra forma que se usa días de castigo, es días de juicio. Y en el Nuevo Testamento se usa esa misma frase de la visita de Jehová o el día del Señor para hablar de juicio. Pedro, por ejemplo, el pastor predicó sobre eso ya tiempito atrás, habla sobre estos días de juicio que vendrá sobre la tierra. ¿Ok? Y claro, al final habrá un gran día de juicio, el juicio final. Entonces, día de visitación. ¿Ok? Días de retribución. Esta usa, cuando habla de retribución, lo primero que viene a mente debería ser corte. Dios está llevando a su pueblo a corte. ¿Okay? Para comunicarles su verdad, la verdad que les va a acontecer. ¿Okay? Y es por eso que dice que Israel sepa esto. Ahora, hay algo interesante en este mismo versículo de retribución, porque los profetas de Israel, no los profetas que Dios levantó, pero sus profetas hacían algo. ¿Qué pasaba? ¿Qué dice el versículo 7, la segunda parte? Necios. Ok. Literalmente dice que el profeta de ellos, o sea que ellos apuntaban, sus profetas eran necios, tontos, inspirados para hacer cosas dementes. ¿Ok? Locos, demencia, ok, locos. Entonces está en forma poética, entonces pues es difícil de traducir, pero... Esto es lo que Oseas venía con el mensaje de Dios y automáticamente los profetas de Israel se levantaban y decían, eso es mentira. Contradecían el mensaje de Oseas y decían, ¿qué días de juicio nos habla si estamos en prosperidad? Porque literalmente Israel estaba pasando por tiempos prósperos, por eso que los sacrificios habían incrementado, la tierra daba su fruto, estaban celebrando la fiesta de la cosecha porque había muchos frutos. Entonces los profetas de ellos, que eran los mentirosos, los falsos, los locos de parte de Dios, contradecían a los profetas de Dios. Y entonces acá está denunciando a las profetas
de ellos, que eran los conspiradores del pueblo para que continúen pecando. O sea que en vez del profeta, supuestamente, si es un profeta de Dios, tiene que llamar al pueblo a arrepentimiento y a ponerse de acuerdo con Dios, ¿verdad? En la verdad con Dios. Pero estos eran profetas que eran usados para proclamar y prolongar la mentira del pueblo. Eran decepciones. Y acá el profeta Oseas los denuncia. Entonces, el versículo 7 dice, al final, mire, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Y uno se queda, ¿odio contra quién? Porque el odio va dirigido a alguien. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Y está hablando de hostilidad y enemistad. Acá Israel, Efraín, las 10 tribus del norte, se había enemistado con su Dios. Estaba viviendo en hostilidad a su Dios. Y eso es lo que es rebeldía constante del pueblo. Como un adolescente que, a pesar de que el padre o la madre le enseña el camino, ¿no? Lo corrige y le enseña el camino correcto, y insiste en ser rebelde, en seguir en camino a muerte, a pesar de que la madre o el padre le dice lo que le va a venir, las consecuencias de sus actos. Si sigues así, esto te va a pasar. Hay leyes, hay reglas, no seas tonto, no creas que vas a estar libre. Esto te va a suceder. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo a través de Oseas, advirtiendo a su pueblo, pero acá dice, pero ellos actuaban como enemigos de Dios porque le eran hostil a Dios. ¿Cómo le fue hostil el pueblo de Israel a Dios? Rechazando el mensaje, rechazando al profeta de Dios, rechazando la verdad. Esto es muy importante, hermanos, porque en el momento que nosotros rechazamos la verdad de Dios, nos volvemos como enemigos de Dios, enemistad de Dios. Y Juan dijo algo muy similar sobre nuestra lealtad y dónde está nuestro amor, en Primera de Juan 2:15, sobre que el amor al mundo es enemistad con Dios. Y le está escribiendo a creyentes, no a paganos, porque los paganos no tienen amor por Dios, ¿no? Amor al mundo. Y acá Israel estaba amando su mundo pagano, de fertilidad, de culto, y amando a su mundo habían desechado y rechazado a su Dios, su verdad de Dios. ¿Okay? Entonces, por su hostilidad, por su gran iniquidad, ustedes siguen viendo, esos son los verbos, enemistad, gran pecado, dicen en otras traducciones, ¿ok? Sí, hermano. Ellos no podían distinguir a los profetas de Dios con los otros profetas que no eran de Dios. Claro, y uno diría no y sí, o sí y no. Recuerden que el pecado encallece, y eso es algo que el pastor trajo hace un par de semanas atrás, ¿no? Que el pecado te enceguece, hay tinieblas y la luz no reina en nosotros, entonces las tinieblas es lo que va a dar como resultado. Pero el pecado encallece y te hace inconsciente o de la verdad, insensible hacia la verdad de Dios. Entonces acá Israel, su constante rebeldía, no es que estamos diciendo que Dios no quería que peque, por eso Dios le ofreció el sistema de sacrificio, porque sabía que era un pueblo que Dios estaba tratando, que había pecado. Pero por eso Dios le dio el sistema de sacrificio, porque Dios los perdonaba. Pero ellos, constante rebeldía, ¿no? Una cosa es pecar y otra cosa es persistir en pecar. El ejemplo del joven que, a pesar de las amonestaciones de los padres, persiste constantemente y no atiende. En ese caso de Israel. ¿Okay? Entonces eso creó en ellos una ignorancia o un enceguecimiento, encalleció su corazón como nación, ¿no? Hablando, y es por eso que dejaron de poder saber quién era un verdadero y quién era un falso. Deuteronomio 18, en su ley Dios da estipulaciones de cómo reconocer si es un verdadero profeta o un falso profeta. Y una de las cosas que dice es si las cosas que el profeta dice suceden
una de las pruebas. Si el profeta se levanta y dice algo, y literalmente que iba a predecir algo, ¿no? No solamente hablar la palabra de Dios, pero respaldarla con un evento que iba a suceder. Y acá Oseas está pronunciando que no solamente como han abandonado la ley, pero el evento que va a suceder es que van a ser expulsados de la tierra. Eso es algo histórico. Si eso se cumple es porque fue profeta verdadero. Pero si no se cumple, el pueblo tenía que matarlo, sacarlo, eliminarlo. Bueno, sus profetas de ellos estaban predicando el evangelio de prosperidad, la prosperidad y la abundancia, y que todo estaba bien, y que Dios estaba bien con ellos, bendiciéndolos y dándoles el amén en todo. Y acá se levanta uno como Oseas, como Amós, Isaías, Jeremías, ¿no? Estos que conocemos, pero acá estamos en Oseas diciendo, Dios tiene asco, Dios los está llamando a que se arrepientan, se están destruyendo, han cambiado la verdadera adoración, y a ese no escuchaban, pero a estos sí, porque estos sí nos entendían. Y esto es algo muy importante, porque saben que los falsos profetas van a decir cosas que nos gustan. El verdadero profeta de Dios va a hablar la verdad de Dios, y la verdad de Dios siempre tiene que inquietarnos. La verdad de Dios tiene que inquietarnos y llevarnos a la convicción y al arrepentimiento. Eso es bíblico. Cuando la palabra de Dios es expuesta, expone la maldad de mi corazón. Es el espejo que habla Santiago, ¿verdad? Cuando esto es expuesto, yo me tengo que sentir mal, porque hay algo en mí que lucha en no querer aceptar esa verdad. Entonces expone mis luchas, expone mi pecado, expone mi rebeldía, lo que hay muy dentro de mí. Y también consuela, porque no es que uno queda desahuciado, ya el Señor te enjuicia, pero está la promesa de Dios de levantarte, de amarte, de llevarte por el sendero correcto, de hacerte madurar, de hacerte transformar. Si Dios no nos deja desnudos y desvalidos, Él nos promueve de su armadura, Él nos viste para poder vivir como hijos de Él. Pero antes de que yo sea revestida de su amor, de su compasión, tengo que escuchar el mensaje de juicio. Es parte de la salvación. Juicio y salvación es un solo mensaje. Bueno, acá estos profetas solamente daban una parte del mensaje, que era prosperidad, y claro, una parte bien transgiversada, ¿no? Bien cambiada. Y esto le gustaba al pueblo porque qué masajeo de ego, qué bien nos hace sentir, cómo nos motiva. No, eso sí me gusta, pero Oseas pesimista, que viene a decirnos no gocen, no hagan fiesta, nos trae mal mensaje o mensaje que no queremos escuchar, a ese no vamos a escuchar. Mala onda. Mala vibra como que sí era. Entonces, quizás una pausa para reflexionar para nosotros, ¿no? Cuando uno está escuchando la palabra del Señor, siempre hay que examinar todo, retener lo bueno, ¿verdad? Eso nos dice Pablo en Tesalonicenses. Pero sea que muchas veces nosotros nos enfocamos en la persona. Si está bien vestido, mal vestido, si habla bien el español, mal el español. Nos enfocamos en cosas externas y no tenemos un espíritu, porque no nos preparamos. Venimos carnalmente, no tenemos un espíritu. Señor, ¿qué me quieres decir hoy en día para mi diario vivir? ¿En qué me quieres desafiar? ¿Qué necesito yo cambiar para crecer en mi caminar contigo? Señor, permite que yo no me desenfoque a la persona que está hablando. Si habla bien, si está aburrido, pero ayúdame a escucharte a ti hablar a través de esa persona. Ayúdame a escuchar tu palabra que sea expuesta a través de esa persona, y si tengo que incomodarme en algo, dame la disposición de ser cambiada, incomodada y aceptar tu verdad. Muchos no venimos hacia la iglesia con esa disposición a escuchar a Dios, no a la persona, a Dios, que Oseas está hablando por Dios. Porque nos gusta escuchar lo que nos conviene, nos gusta escuchar lo que nos agrada, nos gusta escuchar lo que no me desafía. Eso fue Israel, y Dios lo denuncia, que eso dio motivo a su constante rebeldía. El rechazar la palabra de Dios, la verdad viva, da como fruto apartarse de la verdadera adoración de Dios. Es que yo no puedo vivir mi cristianismo separado de su palabra, es imposible. Yo necesito su palabra para poder vivir mi cristianismo, para poder respirar.
su verdad, necesito de su palabra. Entonces hay que saber escuchar la voz de Dios en la persona que está usando para hablar, qué es lo que Dios me quiere decir, y poder regresar uno y constatar, ¿no? ¿Esta es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Es la palabra de alguien que se paró ahí a decirnos cosas agradables. Hay que constatar. Quizás me quede ahí para poder comenzar de este tema. Voy a parar la grabación porque veo rostros que quieren decir algo y tenemos unos 10 minutos, poder conversar este tema, pero les invito a que lean más detenidamente el capítulo 9 y 10 y vean las denuncias de la constante rebeldía de Israel y el lamento que les canta el profeta, porque su próximo lugar donde va a ser exilio, no van a ser castigados por haber trastornado la verdadera adoración a Dios, comportándose como las demás naciones y no como pueblo santo, nación santa, que Dios llamó a que ellos se comporten. Entonces ahí termino.